Buenos días, queridos hermanos y hermanas que están conectados con Luz y Verdad para la escuela dominical de este día. Damos gracias al Señor por sus cuidados durante la semana y que estamos iniciando esta semana para estudiar su palabra. Y una pregunta, bueno, nuestro tema de hoy es teniendo intimidad con Jesús. Y una pregunta, ¿es que usted tiene un amigo íntimo o una amiga íntima? ¿Y por qué considera a esa persona amigo íntimo o amiga íntima? Eh, Vamos a estudiar algo hoy de otra de las disciplinas espirituales. ¿Se acuerdan que veíamos los beneficios de practicar las disciplinas espirituales? Hoy vamos a estudiar una de ellas y como introducción podemos hablar de que la forma de comunicarse últimamente se ha cambiado porque hay tres razones por las que hoy las personas se comunican diferente. Una es que la gente tiene pereza de escribir y ya no escribe largos mensajes, ya no escribe cartas, ya los mensajes son bien cortos. La otra cosa es que en las redes sociales hay un límite de caracteres que uno puede meter de palabras y entonces hay que dar los mensajes cortitos, breves. Luego, la otra cosa es de que eh, se usan abreviaciones, se usan eh, cosas de símbolos para decir una frase, solo se usa un TQ para decir te quiero. Entonces todo se abrevia. Entonces, pero ¿será que esa forma rápida en que estamos viviendo en la comunicación que nos ha estorbado para que también nuestras oraciones las hacemos bien sintetizadas, bien abreviadas? O quizás estamos corriendo, estamos todo el tiempo tan apresurados que a veces nos absorbe el tiempo y nos distrae. Puede ser que todo eso nos está afectando. Y nuestra vida, vamos a hablar ahora de algo bien importante y es la oración. Y Billy Graham dijo en una ocasión que la verdadera oración es una forma de vida, no algo para usarlo solo en caso de emergencia. Conviértela en un hábito y cuando surja la necesidad tendrás la práctica necesaria. Eso lo dijo Billy Graham. Pero la oración, vamos a ver que el énfasis es que la oración nos acerca a Jesús al alinear nuestro corazón con el de Él. O sea que vamos a hablar sobre eso y vamos a estudiar en el libro de San Juan. Y quisiera leer un poquito de cómo, en cómo está dividido el libro el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan fue escrito por el menor de los 12 discípulos. No hay consenso en cuanto a la fecha y su propósito es claro. Juan 20:31 dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El Evangelio se divide así. Todo el libro de Juan se divide así, desde el capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el 51 está la introducción, o sea, hasta el prólogo y también está llamando a los primeros discípulos. Luego del capítulo 2 hasta el capítulo 11, versículo 57, habla de las 7 señales a Israel. Del capítulo 12, del 1 al 50, habla de la incredulidad de Israel. Del capítulo 13 hasta el capítulo 16, versículo 33, habla del ministerio de Jesús a favor de sus discípulos. Luego el capítulo 17, del 1 al 26, contempla la oración de Jesús por sus discípulos. Y el capítulo 18 hasta el 21 relatan el arresto, la muerte y la resurrección de Jesús. Ahora, aquí en lo que vamos a estudiar ahora, vamos a ver que el texto revela la oración de Jesús a su Padre Celestial, pidiendo que guarde a sus discípulos en amor y en unidad ante la adversidad del mundo. O sea que imagínense qué interesante, qué lindo ver que Jesús está haciendo una oración y orando por sus discípulos y está orando hasta por nosotros porque dice que lo que van a creer después. O sea que estamos incluidos en esa oración que Jesús hizo. ¿Y cuándo fue que la hizo? La hizo momentos antes de que ya iba a ser entregado y que ya iba a ir a la cruz. O sea que él fue como, digamos, su conexión con el Señor fue todo el tiempo, ¿verdad? Con el Padre. Y vamos a leer desde
capítulo de San Juan 17, vamos a leer primero del 1 al 5 y después vamos a seguir estudiando otra porción porque vamos a estudiar del 21 y al 26. Oremos para pedir dirección al Señor. Querido Dios, gracias porque tú nos has dado esta oportunidad de que podemos platicar contigo a través de la oración. Gracias porque tú nos dejaste el ejemplo, tú siendo Dios, oraste, Señor. Gracias porque nos has dado el ejemplo y te pedimos que nos ayudes para que no nos desconectemos contigo, que siempre estemos, Señor, como la oración, como un hábito en nuestra vida, Señor, para que podamos acudir a ella cada vez que la necesitamos, cada momento de nuestra vida. Te agradecemos, ayúdanos, Señora, al estudiar tu palabra para que ella nos hable y podamos ser fieles hijos tuyos, Señor, discípulos amados tuyos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a leer la porción del 1 al 5 de Juan 17. Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. En estos versículos vamos a ver que Jesús está allí viendo que cuando Jesús vio que estaba por cumplir su misión aquí en la tierra, lo que él había venido, dice que y traer luz del glorioso evangelio, ¿verdad?, al mundo, fue a su Padre en oración para que sus discípulos conocieran la verdad. O sea que él estaba hablando con su Padre, mostrándoles que conozcan la verdad, que Él es Dios y que Él está en conexión con su Padre y que vino a cumplir lo que su Padre, la misión que le envió. Ahora, el cristianismo también se basa en la oración, se basa en la comunicación con Dios, se basa en el evangelio que Él nos ha enseñado. Y aquí habla Jesús oró por la gloria mutua y verdadera, según el versículo 1 y 2. Dice que después de haber consolado a sus discípulos en los capítulos anteriores, ¿verdad? Dice que Jesús entró en un tiempo de oración. O sea que Jesús, antes de ir a la cruz, Él tomó un tiempo para orar. Cuando al Padre glorifica al Hijo y el Hijo glorifica al Padre, se verifica por toda la eternidad la gloriosa verdad del Evangelio. Ahora, en esta parte del versículo, dice allí que lo que hizo Jesús fue como lo que hacía el sumo sacerdote, que una vez al año iba y oraba, intercedía por el pueblo. Entonces Jesús dice que aquí tomó ese puesto como de sumo sacerdote de Cristo por sus discípulos, porque los sumos sacerdotes estaban, dice que ante Dios oficiando a favor de Israel en el día de la expiación. Entonces Jesús está aquí haciendo ese trabajo sacerdotal, ¿verdad? Como su sumo sacerdote, antes de la expiación, pero la expiación era de él mismo, que iba a ir a la cruz, que iba a morir, ¿verdad? Jesús ora ante Dios por los suyos, antes de que él mismo expiar los pecados del pueblo, de la humanidad, cuando él va a vertir su sangre en la cruz. Entonces él ora allí. Ahora, después de haber ministrado a sus discípulos, según Juan 13 al 16, ¿verdad? Jesús dice levantando los ojos al cielo. Levantó los ojos al cielo no para ver cómo es el cielo, ¿verdad? Sino que dice que él comenzó a orar. Juan nos recuerda que Jesús habitaba eternamente con Dios. En Juan 1:1 dice que Él estaba desde el principio, ¿verdad? O sea que Él es eterno, que nunca perdió esa conexión con el Padre. Jesús siempre estuvo en conexión con el Padre. Eh, Decíamos que no es de que Jesús miró al cielo como para verlo, para que tenía deseos de regresar a su morada eterna, ¿verdad? Sino que dice que él allí cuando levantó su vista para orar al Padre Celestial le dice, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti.
La hora de Jesús aquí se menciona varias veces en el Evangelio de Juan. Y aquí habla, no es hasta en esta porción que dice que la hora se refiere a su glorificación, pero aquí se refiere a la crucificación, es la glorificación de Jesús. La crucifixión de Jesús era la hora de su glorificación, de la glorificación de Jesús. Jesús está seguro de que va a ser la crucifixión. Él sabe lo que sigue, porque él estaba completamente seguro que iba a cumplir la misión. Dice, está expresando el acuerdo entre él y el Padre Celestial, porque como le has dado potestad sobre la carne para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Él sabe que ya le faltan pocas horas de vivir y le dice a su padre que ha cumplido la misión a la que él lo ha enviado. Y también eh, Jesús vino y mostró el poder, ¿verdad?, de las señales que hizo para mostrar su autoridad, para perdonar pecados, para sanar enfermos, para dar vida eterna, igual que Dios. Ahora, Cristo reveló que solo una relación íntima con Él podía recobrar la relación íntima con el Padre Celestial. O sea, si hay una relación íntima con Jesús, entonces hay una relación íntima con Dios el Padre. Y dice en San Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea que el que conoce a Jesús como su Salvador, entonces puede conocer también al verdadero Dios, ¿verdad? Es un conocimiento verdadero y personal con el Padre Celestial también. Si conocemos a Jesús, conocemos al Padre. Y dice también, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Aquí el Señor está diciendo que Él ha cumplido y también su Padre glorificado porque Él ha sido fiel y obediente a la misión que Dios le ha dado, que el Padre le dio. También habla de que el Hijo no se desvió del plan. Jesús podía haber desviado el plan, pero no, Él siguió el plan como el Padre le había asignado. Y dice que aunque todavía no había sido clavado en la cruz, para Jesús su crucifixión era segura. O sea que no es que él estaba desviándose. Ahora, el cumplimiento del plan eterno de Dios, él lo hizo tal como está escrito en las Escrituras, para que se cumpliese lo dicho en la palabra de Dios. Dice también Jesús, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Habiendo cumplido Jesús la misión, Jesús espera ser glorificado a la diestra del Padre en el cielo y ahora Él reina en gloria, ¿verdad? Ahora, en todo esto tenemos que notar de que la relación íntima que Jesús tenía con su Padre Celestial se puede ver en esta porción. Jesús oró para que sus seguidores conocieran al Padre y al Hijo. Jesús oró para tomar de nuevo su gloria al lado del Padre. Entonces, eso lo estábamos viendo en esos versículos. Vamos a seguir leyendo y hoy vamos a leer del 21 al 23. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Cuando el pueblo de Dios se dedica a glorificar a Dios con todas sus acciones, algo maravilloso sucede, ¿verdad? Aquí si vamos a ver de que nosotros tenemos que pensar en Dios y nos olvidamos nosotros mismos y pensamos solo en Dios, Él crea una fuerte unidad que aumenta la gloria que Dios recibe. Dios Padre quiere que estemos unidos como miembros de su iglesia, de la iglesia universal, la universal de Cristo. Jesús quiere que estemos unidos. Y con su gloria Dios incrementa la unidad espiritual que Él desea ver entre nosotros. La gloria de Dios testifica al mundo incrédulo.
Mientras Jesús oraba a su Padre Celestial, anticipando su regreso a la gloria, dice que dedicó la mayor parte de su oración para el bienestar de sus discípulos. No fue una oración egoísta, estaba orando por sus discípulos. Jesús le pidió a su Padre para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, a que también ellos sean uno en nosotros. La oración de Jesús no era egoísta, no estaba pensando solo en él, estaba pensando en sus discípulos, estaba pensando en beneficio de los discípulos. El Señor pide que los discípulos reflejen la misma unidad que hay entre el Padre y el Hijo, que hay entre Dios Padre y Dios Hijo. Entonces, él está hablando de unidad. Dice que ahora tenemos que disfrutar, dice, ellos disfrutan, ahora disfrutan de la naturaleza divina por la fe. Mas Jesús quiere que abracen por completo los propósitos de Dios como siervos fieles del Señor. O sea que por la fe estaban ya siendo parte del pueblo de Dios, pero tenían que continuar como siervos fieles del Señor, en unidad. Para Jesús la unidad espiritual y funcional es esencial, porque dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesús veía que la unidad de los cristianos es importante. ¿Por qué? Porque puede convencer al mundo de que somos diferentes, de que somos hijos de Dios y que entonces el mundo, por el testimonio de la unidad, pueden ser salvos, pueden reconciliarse, pueden venir al conocimiento de Dios. Es un testimonio esencial para la salvación de los demás, de los incrédulos, ¿verdad? Entonces eso es importante. También la unidad en la iglesia acarrea implicaciones para la efectividad de nuestro esfuerzo misionero. Si hay esfuerzo misionero para ganar almas para Cristo, es la unidad en la iglesia, en los miembros, en los cristianos. Esa unidad es la que va a alcanzar más personas para Cristo. Aquí también nos habla de ¿se acuerdan que Jesús les habló de que el Espíritu Santo iba a venir, el Consolador, y Él les iba a recordar todas las cosas, y Él iba a mantener la unidad, porque en realidad nosotros mismos, por nuestra forma, por nuestra propia naturaleza, no somos capaces de mantener la unidad? Generalmente estamos pensando en forma egoísta, estamos pensando en que todo es para el yo, ¿verdad? Para cada persona, está pensando en su individualidad y entonces es el Espíritu Santo que nos hace que nosotros podamos ser sensibles a las necesidades de los demás y estar unidos. Jesús continúa describiendo aquí, ¿verdad? Y dice, para mantener los discípulos son incapaces por ellos mismos de mantener esa unidad esencial. O sea que la iglesia puede vivir con amor y unidad solo porque es el Espíritu Santo que nos ayuda, ¿verdad? Brota de la eterna y gloriosa unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Trinidad están unidos y esa unidad es la que hace que la iglesia pueda también estar unidos. La unión espiritual es a través de la unidad que está en la Trinidad. Ahora, sus seguidores tenemos que mostrar esa unidad, tenemos que cultivar esa unidad, tenemos que mantener una intimidad con Él, tenemos que mantener la oración, porque la oración nos acerca a Jesús al alinear nuestro corazón con el de Él. Tenemos que alinear nuestro corazón con el de Él. Cristo está en el centro, nuestra unidad es perfecta en el sentido de que está completa. Si Cristo está en el centro, la unidad es completa, es perfecta. O sea que es sin necesidad de otro mediador para mantener a los seguidores de Jesús con unidad y amor. O sea que si Cristo está en el centro, Él es el que mantiene la unidad y el amor. Jesús vuelve a enfatizar la importancia de la unidad entre los creyentes para que demuestren el amor de Dios. La iglesia unida testifica al mundo del amor de Dios. Es una exhortación a la unidad para que nosotros nos mantengamos unidos para alcanzar a otros para Cristo. Vamos a seguir leyendo y hoy vamos al versículo 24 al 26. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has
amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Qué palabras más maravillosas del Señor en su oración. Aquí Él está hablando, eh, dice Jesús pide que sus seguidores moren con Él por la eternidad. Él quiere que estemos donde Él está. O sea que estamos aquí de paso, hermanos. El Señor quiere que seamos unidos, que mostremos la unidad, que trabajemos, que seamos fieles a Él y quiere que sus seguidores moren con Él por la eternidad. Jesús pide que sus seguidores conozcan su gloria eterna. Está hablando de que su gloria es eterna y que Él lo va a lograr a través de la crucifixión y la resurrección. Él va a lograr mostrar de que es Dios, porque las personas creían que Él no era Dios, pero después que resucitó, Él es triunfador, Él venció la muerte. Jesús afirma que sus discípulos conocen el amor de Dios porque lo han conocido a Él. Si conocemos a Jesús, conocemos al Padre, desconocemos el amor de Dios. O sea, no podemos decir que estamos ignorantes, ¿verdad?, del amor de Dios, porque Dios nos amó primero y eso, el amor de Dios está en nosotros. Ahora, ¿cómo podemos mostrar el valor de la intimidad con Jesús al mundo? ¿Cómo podemos demostrar el valor de la intimidad con Jesús al mundo? ¿Cuáles son los beneficios de tener una relación íntima con Jesús como tu Señor y Salvador? O sea que, ¿cuál sería la importancia de mantener una relación bien íntima con Jesús? En esos versículos del 21 al 23, Jesús oró por sus discípulos mientras viven en el mundo, pero habló que también van a vivir en el cielo con Él, porque la iglesia no va a seguir eternamente en la tierra. Dice que Jesús vendrá y levantará su iglesia y estaremos con Él. Jesús dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Estando unidos en espíritu y en verdad, Cristo ora por el día cuando la unidad será completamente realizada al estar con Él por siempre allá en el cielo. O sea que la unidad aquí, digamos, estamos también hablando de la santificación que es progresiva, ¿verdad? Pero la unidad perfecta y completa va a ser cuando estemos con Él en gloria, ¿verdad? Cuando estemos en la presencia de Él. Entonces, habla también, Jesús nunca perdió de vista la relación íntima entre Él y su Padre Celestial. Y también, ¿qué más nos habla? Que Jesús nos da a conocer, que dice Jesús deja en claro que la redención no solo se trata de Él en su ministerio, sino por la iniciativa del Padre, porque es el Padre el que también tenía, él lo envió, el Padre envió a su Hijo para que muriera en la cruz y redimiera al mundo. O sea que la redención es iniciativa del Padre y es desde la eternidad. Dice pensar en Dios como el Padre bondadoso es la interpretación correcta, pues Jesús quiere que sus seguidores sientan al mismo tiempo, al mismo amor que Él tiene por su Padre. Cristo ora para que el amor de Dios Padre sea conocido. O sea que cuando estamos aquí en esta porción podemos ver de que el Señor está pidiendo por sus discípulos, por sus seguidores, está pidiendo por unidad, pero está pidiendo también para que estemos en gloria con Él. Entonces el Señor estaba planeando, estaba mostrando la intimidad que tenía con el Padre y mostrando a sus discípulos que tenemos que mantener esa intimidad con Jesús a través de la oración. La oración es la que nos acerca a Jesús y si nos alineamos con nuestro corazón con el de Él, entonces vamos a tener esa intimidad importante con Él. Quiero hacerle algunas preguntas que nos van a evaluar cómo es que Dios
somos sorprendidos por Dios. Vamos a ver cómo es que hasta dónde hemos avanzado en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana, como seguidores del Señor. Son unas preguntas de reflexión. Cada uno sabe la respuesta, cada quien se conoce y puede evaluar qué es lo en qué situación está cada quien con su vida espiritual. Una pregunta dice la número 1. ¿Qué te sorprendió de Dios cuando empezaste a leer la Biblia, a orar y a meditar con más regularidad? Si nosotros comenzamos a orar, a leer la Biblia y a meditar en su palabra con más regularidad, no solo una vez al tiempo, ¿verdad? Sino que regular como un hábito. ¿Qué te sorprendió de Dios? ¿Qué hemos aprendido de Dios? ¿Cómo es que Dios nos ha sorprendido a través de meditar en su palabra y de orar? Otra pregunta. ¿Te ha sorprendido Dios al mostrarte algún aspecto de su carácter del cual antes dudabas? Porque cuando estudiamos y meditamos en su palabra, cuando oímos palabra de Dios, podemos aprender diferentes aspectos del carácter de Dios. Y entonces quizás dudábamos de algunas cosas, pero al estudiar su palabra podemos aclarar esas dudas. Y entonces Dios nos sorprende cuando vemos eso y decimos, wow, eso no lo había entendido así, pero qué bueno. Y empezamos a alabar a Dios. ¿Qué cosas y verdades sorprendentes has aprendido de Dios en los últimos 12 meses? Si nos hacemos una autoevaluación, en el último año, por ejemplo, este año de la pandemia, que hemos estado sin congregarnos en el templo porque por la pandemia ha sido prohibido y nos estamos reuniendo solo en línea. Entonces, ¿cuánto hemos aprendido? ¿Qué cosas y verdades sorprendentes hemos aprendido de Dios en estos 12 meses? ¿O hemos perdido el tiempo? ¿O nos hemos desanimado? ¿O hemos olvidado la palabra de Dios? ¿O ya no estamos orando? Es una pregunta para reflexión. Ahora, ¿podemos tener una relación íntima y genuina con Dios si no lo conocemos mejor que aquellos que nunca lo han buscado? ¿Se acuerdan cuando hice la pregunta si usted tiene un amigo íntimo o una amiga íntimo? ¿Qué lo hace amigo íntimo o amiga íntima? Es una persona a quien usted conoce y la conoce o lo conoce. O sea que no podemos decir que es un amigo íntimo si ni sé nada de esa persona, si no conozco a esa persona. Entonces, si somos amigos íntimos de Jesús, tenemos que conocerlo. Entonces, ¿es que podemos tener una relación íntima y genuina con Dios si no lo conocemos mejor que aquellos que nunca lo han buscado? Porque si no lo conocemos al Señor, ¿es que podemos tener una relación íntima con Él? Quizá estamos igual que los incrédulos, que nunca lo han buscado. Si no conocemos a Dios, es la misma situación. ¿Te has sorprendido de ti mismo al tomar en serio vivir cerca de Dios? No sé qué decisiones ha tomado en su vida este año o los últimos años acerca de Dios. ¿Es que usted ha decidido servirle al Señor? ¿Es que usted ha decidido tener una relación íntima con Él? No una religión, porque muchas personas confunden de que la relación íntima es cuando tenemos muchos ministerios y estamos participando en un montón de cosas. No, estamos hablando de una relación personal con el Señor. Estamos hablando cuánto oramos, cuánto hablamos con Dios, cuánto leemos la Biblia, cuánto meditamos en su palabra, cuánto damos testimonio de esa unidad que dice la palabra. Nos exhorta a la unidad. El Señor oró por nosotros para que fuéramos unidos, para que viviéramos unidad y diéramos buen testimonio. ¿Qué podemos hacer? Tenemos que descubrir algo. Tenemos que experimentar los beneficios de la cercanía con Jesús yendo a Él en oración diariamente. Podemos descubrir eso. Quizá nos sentimos desanimados o apagados o no sé, desánimo viene a veces porque quizá no estamos orando mucho. Tenemos que ir y acudir a la oración como un hábito. Tenemos que orar diariamente, platicar con el Señor con toda libertad. Otra cosa que podemos hacer es estudiar su palabra. Por ejemplo, si vamos a estudiar la vida de Moisés, ¿cuál fue su relación con Dios? ¿Cómo fue al principio? En Éxodo 3 podemos verlo en adelante, ¿verdad? Cómo él
tuvo la relación con el Señor, cómo él logró encontrarse con Dios y cómo creció su relación con el Señor a tal punto que fue el líder del pueblo de Dios y ver cómo la experiencia lo transformó hasta llegar a un siervo de Dios, llegar a ser un siervo de Dios. O sea, si vemos el Moisés del principio y vemos el Moisés del final, vemos una gran diferencia. Voy a decir, pero es que es imposible. Todos como humanos, Moisés también era humano y la intimidad con el Señor le dio ese crecimiento y esa unidad con Dios. Otra cosa que podemos hacer es también contar a los demás la experiencia que hemos tenido de la cercanía con Jesús. Qué lindo cuando a veces hacemos videollamadas en el caso de la femenil, que con las hermanas estamos haciendo videollamadas y entonces las hermanas dan testimonio que cómo esta pandemia les ha ayudado a crecer en el Señor, que ha sido la oportunidad para estudiar su palabra, para meditarla, para seguir confiando, poner toda la confianza en Él, porque si la confianza la teníamos en el empleo, si la confianza la teníamos en otras cosas, ¿verdad? En los estudios, en todas las actividades de la vida diaria que hacíamos, pero eso se fue, porque ahora ha cambiado toda la dinámica, todo ha cambiado, pero la fidelidad de Dios es para siempre. Su misericordia es nueva cada mañana y la podemos ver cada día. Entonces podemos contar a los otros cómo esa intimidad con el Señor, qué beneficio nos ha dado, cómo nos ha bendecido, cómo podemos bendecir a otros y animar a otros con nuestros testimonios. La clave está en andar junto a nuestro Señor Jesucristo. Cuando alineamos nuestro corazón con Él, mostramos la unidad que existe entre las tres personas de la Trinidad. Cuando estamos unidos porque andamos en Cristo, Dios manifiesta su gloria en nosotros. O sea que Dios es glorificado a través de nosotros por nuestro testimonio. Entonces, hermanos, andemos en unidad, seamos unidos, seamos empáticos con los demás, ¿verdad? Tenemos que ser unidos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, darle gracias a Dios por ese privilegio del poder que nos da a través de la oración, de estar en comunión con Él, de estar conectados con Él en una relación íntima y sentir su cercanía con nosotros en Cristo Jesús, porque la verdad es que no somos nada si no tenemos al Señor. Hay tantas personas que están vacías en su corazón, que no tienen ninguna esperanza, porque su corazón está vacío y buscando en todos lados para llenarlo. Y quizás se van por drogas, se van por vicios, se van por otras cosas, pero tenemos a Jesús y tenemos que compartirlo también con los demás. Que el Señor nos ayude a tener esa relación íntima con Él para que nosotros no descuidemos la oración, que sea un hábito, que oremos unos por otros, que hagamos peticiones. Siempre tenemos la oportunidad de orar por los demás cuando vemos las peticiones del mes. Oremos, estemos pendientes de que cuál petición tienen nuestros hermanos para apoyarlos en oración. Y gracias a todos los que siempre están pendientes, ¿verdad? Y están enviando peticiones y están conectándose siempre. Bueno, sigamos en nuestras casas orando y sigamos pidiendo sabiduría al Señor por todas las cosas que están pasando en el país para que el Señor en la provincia nos ayude a, a ser sabios, ¿verdad? Y que el Señor nos siga guardando, porque el Señor es todopoderoso. Así de que vamos a tener una oración para finalizar. Querido Dios, te agradecemos por este privilegio de poder platicar contigo. Gracias porque al platicar contigo sinceramente podemos tener esa intimidad que necesitamos, Señor, para sentirte nuestro amigo, nuestro Padre amoroso, nuestro Dios creador, nuestro Salvador y Redentor. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro proveedor, nuestro sanador. Señor, gracias porque tu pueblo, Señor, estamos por tu misericordia. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado y sabemos que como en tu oración, Señor, que hiciste por tus discípulos y nosotros somos también tus discípulos, Señor, te suplicamos que nos ayudes para que recordemos que tu deseo era que estuviéramos unidos y que un día vamos a estar en gloria contigo. Señor, te alabamos por este
triunfo en la cruz y esa resurrección, Señor. Y gracias por tu amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor me lo bendiga.